La inteligencia artificial, bueno, está cambiando todo, ¿no? Especialmente en profesiones como el derecho. Pero ojo, esta revolución viene con unos riesgos gigantes. Así que hoy, en este análisis vamos a meternos de lleno en ese camino, el que hay que seguir para usar la IA sin meter la pata, y por qué tener un buen plan, un marco de gobernanza, es absolutamente clave para no terminar en un problema de negligencia. Y vamos a arrancar con una pregunta bastante directa. Porque, a ver, más allá de toda la emoción por la innovación, si no se regula bien, la IA puede ser la mayor bomba de tiempo para una firma. Y que quede claro, esto no es una pregunta para pensar a futuro. No. Es el problema, el mero centro del riesgo legal hoy mismo. Ok, entonces vamos a desmenuzar esto. El primer riesgo, el más básico de todos, ¿saben dónde está? No es el algoritmo súper complejo. Son los datos, la información que le damos de comer. Antes de que la IA escriba una sola letra, ya estamos jugando en el terreno de las leyes de protección de datos. Y son estrictísimas. Ese es el primer muro con el que nos topamos. Y aquí hay que tener clarísima una cosa, una distinción legal que la verdad se le escapa a muchísima gente. La diferencia entre pseudonimizar y anonimizar. Miren, pseudonimizar es, por ejemplo, cambiar un nombre por cliente A. Suena seguro, ¿no? Pues no, es reversible. Y eso significa que para la ley esos datos siguen siendo datos personales y están protegidos. La anonimización de verdad, la que sí vale, es un rollo técnico súper complejo que busca que sea imposible, pero de verdad imposible volver a identificar a la persona. Y esto que les acabo de contar nos lleva a un escenario de terror, pero que pasa todos los días. A ver, sigámoslo paso a paso. Imaginen, un abogado con la mejor intención del mundo agarra un contrato y limpia los nombres. Lo sube a una IA pública para analizarlo y listo. Acaba de cometer una transferencia ilegal de datos personales. Así de fácil. Pero esperen, que se pone peor. Resulta que el contrato es tan específico, las cláusulas tan únicas, que con ese puro contexto se podría volver a saber quiénes son las partes. O sea, su intento de ser cuidadoso se convierte en la prueba perfecta de su propio error. Entonces, ¿cómo se protege una firma de algo así? La respuesta tiene nombre y apellido. Evaluación de impacto en la protección de datos, o AIPD. Y por favor, no piensen que es solo más papeleo. Para nada. Es un escudo. Es una herramienta súper estratégica. Si el día de mañana hay un juicio por mala praxis, tener una IPD bien hecha es la prueba de oro de que la firma fue proactiva, que vio los riesgos y que actuó con cuidado. Es lo que convierte una acusación de negligencia grave en una discusión mucho más manejable. Bueno, y esto nos pone justo en medio de un dilema tremendo. Una vez que ya cuidamos los datos que entran, nos encontramos con un choque de trenes. Por un lado, la confidencialidad nos grita, borra los datos del cliente de cualquier servidor que no sea el tuyo. Pero por otro lado, las nuevas reglas de IA y la necesidad de ser transparentes nos dicen, no, guarda un registro de absolutamente todo. ¿Y entonces qué hacemos? Y es justo aquí, en este punto, donde muchísimos profesionales caen en una trampa. Una que parece inofensiva pero es peligrosísima. Es la idea de que por pagar $20 al mes por una cuenta Pro o Plus de una de estas herramientas famosas, ya se tienen protecciones de nivel corporativo. Vaya error. Vamos a decirlo con todas sus letras. Usar estas herramientas para el trabajo confidencial de un cliente no es un poquito arriesgado. Es directamente una negligencia profesional que se puede demostrar en un tribunal. El estándar de cuidado que se exige es mucho, pero mucho más alto que una simple suscripción mensual. Y se preguntarán por qué es tan grave. Pues la razón es muy clara. Miren, estas cuentas Pro guardan los datos a veces hasta por 30 días, supuestamente para monitorear abusos. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que un empleado de la empresa de IA puede leer la información confidencial de un cliente. Así de simple. No tienen una garantía por contrato que se llama retención cero de datos o ZDR, y sin eso se está violando el secreto profesional. Entonces, ¿cómo salimos de este enredo? La solución no es tanto legal, es de diseño, es arquitectónica, es un sistema inteligente de dos caras. Hacia afuera, la firma se conecta con la IA a través de un contrato empresarial de verdad, uno que garantice esa retención cero. Pero al mismo tiempo, hacia adentro, la firma tiene su propio sistema que va guardando un registro seguro de todo. Así se logra lo mejor de los dos mundos. Se borra afuera y se guarda adentro.
cumplimos con todo. Ok, ya aseguramos los datos que entran y la comunicación con la IA. Genial. Pero ahora viene el siguiente gran desafío. ¿Qué hacemos con lo que la IA nos entrega? ¿Cómo gobernamos sus respuestas? Y aquí es donde entra un concepto que es, importantísimo, el control humano significativo. Para entenderlo mejor, veamos esta matriz. Es como los niveles de control. Primero está el Human in the Loop. Piensen en la IA como un asistente. Propone algo y el proceso se para hasta que un humano dice, sí, adelante. Este es el nivel de seguridad máximo para cosas importantes. Luego tenemos Human on the Loop. Aquí la IA es como un delegado. Actúa por su cuento, pero hay un humano vigilando que puede frenarla en cualquier momento. Ojo, esto solo funciona si el supervisor de verdad tiene el tiempo y la autoridad para hacerlo. Y por último, Human out of the Loop. Aquí la IA va por libre sin nadie que la supervise en tiempo real. Para decisiones serias, esto es legalmente un campo minado. Pero claro, todo esto de supervisar y controlar se complica y mucho cuando nos topamos con el famoso problema de la caja negra. ¿Qué pasa cuando la IA nos da una respuesta y no tenemos ni la más remota idea de cómo llegó a ella? Y aquí está el meollo del asunto. Si no se puede entender el porqué de la respuesta de la IA, es imposible tener un control real sobre ella. Simplemente no se puede. El profesional no puede cuestionar, no puede corregir, no puede validar nada. Su trabajo se convierte en poner un sello y ya. Un simple sello de goma. Y adivinen sobre quién cae toda la responsabilidad si algo sale mal. Exacto. Y créanme, esto no es un problema teórico. Ya ha causado daños y problemas legales muy, muy reales. Hemos visto sistemas de caja negra en la justicia que acusan injustamente a personas. Hemos visto IAs de contratación que discriminan a mujeres solo por ser mujeres. O en finanzas, sistemas que le cobran más a ciertas minorías. Estos no son fallitos, son ejemplos perfectos de cómo no entender a la IA se convierte en un riesgo legal enorme y directo. Y todo esto nos lleva al acto final, al momento de la verdad. ¿Qué pasa en el mundo real cuando todas estas reglas, todos estos principios simplemente se ignoran? Aquí es donde la responsabilidad profesional se pone verdaderamente a prueba. Vamos a un caso real que pasó en Argentina. Es una historia con moraleja. Un abogado usa una IA para buscar casos que apoyen su argumento. Y la IA se los inventa. Literalmente alucina y crea precedentes falsos. El abogado, sin chequear nada, los pone en su escrito y lo entrega al tribunal. ¿El final de la historia? El tribunal, claro, se da cuenta del engaño, le prohíbe cobrar sus honorarios y encima lo manda a un proceso disciplinario. Un desastre. Y lo que dijo el tribunal en ese caso es una lección que debería quedar grabada a fuego. Decir, es que me lo dio la IA, eso ya no es una defensa. Es una confesión, así, directo. Es admitir que hubo negligencia. Ok, después de ver todos estos peligros, la pregunta del millón es, ¿entonces cómo se usa la IA de forma segura? ¿Se puede? ¡Claro que sí! Y la respuesta está en tener un plan de acción, un manual de juego, un marco de gobernanza que sea práctico y sobre todo defendible. Un buen marco de gobernanza se sostiene sobre 4 pilares. Son muy sencillos. Primero, una política de contratos. Prohibido usar herramientas para el público. Se exigen contratos serios con retención cero de datos. Segundo, una política técnica. Se crea un portal interno, privado, que registra todo. Tercero, una política de procedimientos. Regla de oro. Todo, absolutamente todo lo que salga de la IA lo tiene que revisar y aprobar un experto humano. Y cuarto, una política de formación. Hay que capacitar a la gente constantemente sobre los límites de la IA, cómo detectar cuando alucina y cómo evitar los sesgos. Al final del día, la pregunta es esa. ¿La inteligencia artificial va a ser la mejor herramienta de una firma o su peor pesadilla legal? Y la respuesta no está en la tecnología. Depende 100% de la gobernanza que se le ponga. La diferencia entre el éxito y el desastre no es el algoritmo, es el plan, son las reglas, es la estructura que se construye a su alrededor. Ahí está toda la clave y toda la responsabilidad